Bueno, y continuamos con José González. Aquí hay muchos comentarios. Por ejemplo, Álvaro Suárez dice nuevamente, la inflación de Venezuela es especulativa, todos quieren ganar al 1000%. Joel Ramírez, el gobierno tuvo 17 años siendo el dueño absoluto de todo, y ¿cómo es posible entonces que una minoría pase por encima? Vladimir, la solución es más devaluación. Interesante el tema y enfoque del entrevistado y también el peinado, dice José Emilio Jiménez. Bueno, o sea, el buen humor del venezolano. No son 14 millones, son 16 billones. Nuestra deuda externa es de 200 billones. Este año se prevé que recibamos 20 billones, de los cuales tenemos que pagar 16, dice Mariana Jiménez. ¿Cómo es posible que un país que gozó del boom petrolero tenga una deuda casi 10 veces superior a la deuda de 1998? Jorge Botti, el amigo economista José González ha hecho una de las exposiciones más sensatas. Ajá, dice por aquí Jorge Botti. Ha hecho una de las exposiciones más sensatas que haya escuchado recientemente, expresidente de Fede Cámara, Jorge Botti, amigo, saludos. Sí. Víctor Fuentes, ese señor sabe más de nosotros que nosotros mismos. Debería enviar una copia a la Asamblea Nacional para que los vean todos y analicen. Excelente participación, dice Majoraba. José González debería asesorar al gobierno. Se calcula que recuperar Agropatria costaría 3,5 billones. Bueno, ¿por qué este tipo de personas no llega al gobierno? Dígame, tantos que han salido de la UCB, de la Simón Bolívar, Margarita Mujica, José Rodríguez, excelente invitado, recomiéndaselo a tu amigo el presidente. Bueno, Eduardo Londoño, clase magistral de su invitado, ojalá el gobierno escuche. Muchos comentarios, ¿vale? Te vas a tener que quedar aquí para que... Me quedaría encantado. Tú sabes que esta es mi segunda patria, si no la primera. Ah, bueno, qué bueno, José. Bueno, fíjate, todas estas reflexiones, la inflación, bueno, la especulación, conceptos que se contraponen. Aquí no hay inflación sino especulación, por ejemplo. La inflación suele ser, al final Se del dice. día, cuando llega a niveles hiperinflacionarios, siempre es una inflación monetaria. Y no se puede esconder el sol con un dedo. La masa monetaria venezolana ha ido creciendo sistemáticamente en los últimos 10 años y no ha tenido una contraparte de reserva en dólares ni de producción exportadora. Ergo, hay un desbalance entre lo que vale cada bolívar en relación a los dólares que hay en caja en el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, entre el dólar oficial, el dólar intermedio, SIMADI, SICADI, los diferentes tipos de cambios, y el dólar fuera de todos los parámetros formales, sí hay una diferencia. El valor del dólar ni es este ni es este, está en algún lugar en el medio. Eso que pasa con el llamado dólar today, que fijan el dólar de Colombia, ha sabido de eso, por supuesto. Y el problema es cuáles son los referentes, cuáles son los indicadores. Y hay un problema económico fundamental. Asumiendo que ese dólar es cierto y que ese dólar se transa en la frontera, lo que yo quisiera saber es cuánto transa ese dólar en términos diarios, en volumen, comparado a los otros tipos de cambio. En economía, en finanzas, siempre se hacen lo que se llaman promedios ponderados. Si esto es el 1% de todas las operaciones en moneda extranjera en el país, no es representativo, ¿sí? Más representativo puede estar en el medio, pero por eso se habla de sincerar las variables. ¿En dónde está el tipo de ¿Tú cambio más recomiendas adecuado? un ajuste del tipo de cambio a un cambio único Sí, sí, drásticamente? claro. ¿Y Y recomendarías también liberar el tipo de lo cambio? dejas flotar, lo pones en bandas. El problema es que no puedes liberar la cuenta de capital completamente porque si tienes 12.000 millones te puedes quedar en cero y el Estado no se puede quedar en cero. Claro. Yo si bien creo que tenemos que tener economías de mercado, no soy un economicista en el sentido de que a raíz de la reforma de Reagan y de Thatcher en Inglaterra y los Estados Unidos, se creó una matriz que se llama el economicismo, que todo pasaba por la economía antes que por la sociedad. En este siglo XXI volvemos a recuperar a lo social como primordial de cara a lo económico, de cara a la crisis del 2007-2008. Lo más sensato sería liberar la economía, ajustarla y crear incentivos para que los dólares que se fueron regresen. O sea, al gobierno tampoco Capital que se va regresa. No necesariamente, a menos que los incentivos sean los adecuados. Y hoy día veía una presentación de Ecoanalítica y había unos números que te decían, sí es cierto que del país salieron 200.000 millones de dólares. Podrían regresar con los incentivos adecuados porque no puedo forzar a que regresen al país. ¿Qué haríamos nosotros con los activos? ¿Qué harías tú si tuvieras que tomar decisiones con los activos que tiene Venezuela? Con 12.000 millones de dólares, eso es suficiente para
Los activos en el Banco Central son 12.000 y pico millones de dólares. Ujú. La mayor parte en oro, están los derechos de sobregiro del Fondo Monetario Internacional, ergo, eso no son activos líquidos. La parte líquida de las reservas internacionales es muy limitada. Ujú. Con un gasto social subsidiado por el Estado, que es tanto, que es más que las obligaciones financieras, que este año son como 10.000 millones. Es decir, el problema de Venezuela no es un problema de solvencia. La economía en términos relativos es mucho más grande que su deuda. Cuando se mide deuda contra PBI, Venezuela no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de flujo de caja. Lo que gasta y lo que debe y lo que tiene que pagar en virtud de lo que debe es menos de lo que gana. ¿Qué sucede cuando una economía, con una compañía tiene un problema de flujo de caja? Tiene que reestructurar su pasivo, lo que se llama el Chapter 11 en los Estados Unidos, que se llama una bancarrota preventiva, pero eso realmente es una reestructuración de la deuda. ¿Sí? Y los Y por acreedores ejemplo, suelen transar con una reestructuración si me aseguro que me van a pagar. ¿qué hacer, por ejemplo, con empresas como las empresas básicas de Guayana, Sidor, otras? El problema, volvemos a lo político. El gobierno de Caldera, su segundo gobierno, privatizó Sidor, que fue vuelta a nacionalizar. Había una iniciativa de privatizar una cantidad de compañías que no se privatizaron. Ahora, los procesos de privatización de los 90 estaban muy enfocados en la inversión extranjera privada, que no es necesariamente la mejor. Los problemas en el sector minero en el Perú demuestran que si no hay, y ya las compañías mineras lo están reconociendo, que si no hay agenda social, de medio ambiente y demás, la actividad minera es inviable e insostenible. Y bueno, completamente perjudicial, ¿no? Exactamente, pero ese es el cambio de matriz. Ahora, tú Hay decías una, que la política, perdón, tú decías que la política es lo que marca, digamos, el ritmo de las cosas. La economía, pero la política vuelve a ser, digamos, y en el caso de Venezuela, ¿cómo puede afectar esta crisis al modelo político? O sea, si no hay un ajuste o si hay el ajuste, ¿cuáles van a ser las hay, implicaciones para el hay una modelo político, indicación clara, para el creo, gobierno, para la de oposición? la gente en las elecciones parlamentarias de diciembre, de que hay una demanda de corrección, hay una demanda de realineamiento, hay una demanda de devolverle racionalidad a lo económico en el país. Ahora, yo soy optimista de cara a la conciencia de los venezolanos, de quienes rigen hoy día los destinos del legislativo y el ejecutivo, llegar a un acuerdo. Tuvimos casi una crisis de poderes constitucional a principios del año, con la institución de la nueva asamblea, que fue arreglada a través de un acuerdo político con los diputados de Amazonas. Yo creo que ambas partes se dieron cuenta, este es un partido de béisbol con 9 innings y esta es la primera carrera. No nos vamos a pelear en la primera carrera, sino que vamos a buscar salidas racionales a lo que es un conflicto inevitable porque estamos en lados opuestos. Ahora, la clave es no considerar al rival enemigo. Al Ujú. enemigo hay que destruirlo, con el rival competimos. Eso es como jugar ajedrez, o box, o béisbol. Y la racional política hoy día, por ejemplo, en Europa es muy clara. ¿Qué sucede con la crisis griega? Brevemente, Tsipras es elegido con un plan A, negocia con Alemania y la Comunidad Europea, se pone de acuerdo en un plan B, los griegos dicen te elegimos para hacer A, hiciste B, renuncia, dice ok, sí, claro, pero es que no tenía otra salida. Cuando uno está contra la pared, en el callejón, la salida es el callejón. Siempre hay una salida, ¿sí? Renuncia, segundas elecciones y lo eligen con plan B. ¿Y qué es lo que gana Tsipras de cara a Merkel? Tenía una demanda de un ajuste de 60 días con 8.000 millones y gana en virtud de un ajuste de 18 meses con 80.000 millones. Tenemos Eso es que irnos, racionalidad José, pero te haría política. una pregunta, ya que tú hablaste del plan B de Cipras. ¿Maduro tiene chance de un plan B? Si prima la racionalidad, si prima el diálogo, si prima el dinamismo entre ambas partes y si prima la visión a futuro de la nueva mayoría con el Ejecutivo en virtud de pensar en todos los venezolanos y en el futuro del país antes que en las trampas ideológicas en las que podrían caer las partes. Bueno, te agradezco mucho este rato, esta conversación que, por supuesto, queda incompleta, inconclusa. Encantado. Tendríamos que hacer una segunda parte. De casualidad no le quito el programa a Brújula Internacional, pero hay que dejar que Julio César haga su espacio, porque eso Gracias. es lo justo. Un Te placer. agradezco mucho el habernos acompañado, José. Un placer conversar contigo. Bueno, y quedan muchísimas preguntas. Gracias a la audiencia por la participación. Gracias. Será hasta la próxima. Sigan con Brújula Internacional y nuestro amigo Julio César Pineda.